Les doy la más cordial bienvenida a Entérate, el espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral. Hoy les invito a que permanezcan con nosotros con más de las actividades realizadas en el Foro Informativo para Visitantes Extranjeros en el Proceso Electoral Federal 2014-2015. En esta emisión les compartiremos la segunda parte de la sesión de apertura. En esta oportunidad les presentaremos la participación del magistrado presidente Constancio Carrasco Daza del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien comentó que el diálogo es la mejor vía para alcanzar acuerdos y soluciones de los problemas sociales. En este sentido, se pronunció a favor de que el Estado y los grupos que mantienen protestas en algunos puntos del país establezcan los canales adecuados para resolver las diferencias. Carrasco Daza comentó que durante el actual proceso electoral federal 2014-2015 se ha recibido un mayor número de asuntos respecto del proceso 2008-2009, en los cuales se tutelaron los derechos político-electorales de los ciudadanos. Además, dijo que desde el organismo jurisdiccional se logró fortalecer la participación de las mujeres en la búsqueda de cargos de elección popular a través de diversas jurisprudencias. Con estas afirmaciones les invitamos a seguir con nosotros. Comenzamos. Sin más, le damos la palabra al doctor Constancio Carrasco, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Qué amable, don Erasmo. Muy buenos días a todos. Si ustedes piensan que fue una estrategia, sobre todo de cara a ustedes, por el momento de las preguntas y respuestas, que los panelistas que me han antecedido en la voz se hayan extendido, en mi perspectiva, absolutamente justificada en sus exposiciones para tratar de salir mejor librados de las preguntas y respuestas que seguramente nos tendrán ustedes, si creen que es una estrategia, así fue. Agradezco muchísimo, de manera muy sincera, la organización en la que pudimos sumarnos para este foro de bienvenida a los visitantes extranjeros al proceso electoral mexicano, para atestiguar este proceso electoral que, como han expuesto de manera muy puntual quienes me han antecedido en la voz, es un reto único en la historia del Estado mexicano. Muchísimo agradezco la presencia del doctor Lorenzo Córdoba Vianello, presidente del Instituto Nacional Electoral, al doctor Santiago Nieto Contreras, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, especialmente al magistrado Erasmo Pinilla, ya un verdadero amicus curia de la justicia electoral mexicana. Así es como observo desde mi posición en el Tribunal Electoral el trabajo del doctor Pinilla. Agradezco mucho la presencia de mis pares, la magistrada María del Carmen Alanís Figueroa, del magistrado Manuel González Oropesa, la consejera y los consejeros del Instituto Nacional Electoral, con un énfasis muy particular a los miembros de UNIORE y a los miembros de la Organización de Estados Americanos. Permítanme solo algunas puntualizaciones para tratar de poner en contexto la posición del Tribunal Electoral de frente a este proceso. En las democracias consolidadas, las sociedades han reconocido que el ejercicio pleno de los derechos políticos es el instrumento esencial para exigir eficacia en el desempeño público. Ese es el reto que creo tenemos las democracias en construcción, como muy
respetuosamente observo desde mi función a la democracia mexicana. Lo anterior ha sido asimilado por los estados que formamos parte del sistema interamericano. Es palpable que la Carta Democrática Interamericana establezca en su artículo primero: los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla. Hoy en la visión de la región, por fortuna, ya se habla del derecho humano a la democracia. La concepción exacta de ese derecho solo es comprensible de modo integral, esto es, cuando entendemos que incluye a los derechos humanos en sus diversas variables o generaciones, a los derechos civiles y políticos, sociales, económicos y culturales, y de manera muy especial a los derechos vinculados con la cooperación o solidaridad internacional. La materialización de los derechos de orden programático que resguardan valores elementales de bienestar social, salud, educación, vivienda, alimentación, trabajo, protección de la infancia, solo se alcanza cuando los derechos políticos de votar y ser votado se ejercen en sociedades igualitarias e informadas. Ese es el reto que tenemos, no solo las autoridades electorales del país. Hacer vigentes los derechos humanos programáticos va mucho más allá de la tarea esencialmente de organizar y tutelar judicialmente los comicios. Esto es el andamiaje que sirve para sentar las bases del proceso de gobierno, pero corresponde a los electos hacer vigentes estas perspectivas. Quisiera compartir con ustedes, a partir de las funciones del Tribunal Electoral, cuál es el volumen, el contexto normativo en que llegamos a la elección. Permítanme reflexionar con ustedes algunos puntos de vista. Sería desafortunado e inexacto creer que este proceso electoral en México ha sido organizado por el Instituto Nacional Electoral, fiscalizado por la Fiscalía Especial de Atención de Delitos Electorales y tutelado ya en un tramo importante por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de su sala superior y 6 salas regionales que se distribuyen en el territorio del país, con el andamiaje constitucional y legal que consolidó la reforma política electoral del año pasado. Esa visión no solo es estrecha, sino sería absolutamente inexacta. No, el proceso electoral que se organizó y está siendo tutelado ya vía judicial con la reforma política electoral inició en el año 2011 desde la perspectiva constitucional y legal. México vivió en ese año un redimensionamiento del estatus jurídico de los tratados internacionales de derechos humanos. Se nos exigió a todas las autoridades en esa reforma, lo que incluye, por supuesto, a las autoridades electorales, al Instituto Nacional Electoral, a la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales y a los jueces constitucionales en la materia, o como parte de todas las autoridades electorales del país, está hoy la exigencia constitucional de favorecer la protección más amplia a las personas
cuando estén en juego sus derechos humanos. Es decir, siempre que esté en disputa un tema de frente a las autoridades que tenga que ver con límites, restricciones o con el ejercicio de derechos humanos, en nuestro caso de derechos políticos, tenemos una exigencia desde el 2011 trazada en el texto constitucional de favorecer la protección más amplia. Ese es el esfuerzo que desde ese año está en nuestra Constitución. En mi perspectiva, desde ahí inició la concepción que hoy tenemos del proceso electoral. En el año 2012 se reconoció también en nuestro texto constitucional la posibilidad de contender a cargos de elección popular a través de las candidaturas independientes. Es decir, tenemos 2 años de vocación constitucional de reconocimiento a ese derecho humano de contender con esta especificidad. En el 2014 se desarrolló el andamiaje, la instrumentación, a través de las leyes generales respectivas de esta forma de participación política. Pero desde ya el lejano 2012 se construyó vía jurisprudencial por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación las bases que en mucho se reflejaron en nuestras leyes generales respectivas. Hoy, de cara a este proceso electoral federal y local, a la renovación de la Cámara de Diputados Federal y a la renovación de algunos poderes ejecutivos estatales y congresos estatales, también en el orden municipal, están la posibilidad o están participando candidatos independientes. Seguramente no en la proporción que esperábamos de participación política en nuestra nación. Lo digo en el contexto de que era una exigencia ya de la sociedad en el Estado mexicano de abrir las posibilidades de participación política allende de los partidos políticos. El sistema interamericano nos recomendó, a través de un precedente en el que el Estado mexicano fue parte, dar un debate vigoroso para considerar la posibilidad de reconocer esta clase de candidaturas. Ese debate vigoroso en nuestro país se hizo realidad con el reconocimiento constitucional y legal de esta clase de candidaturas. Creo que una asignatura pendiente, lo digo con absoluta responsabilidad, es potenciar en lo futuro, en los próximos procesos electorales locales y federales en México, la posibilidad de mejores garantías de una participación política más igualitaria y eficaz de candidatos independientes. Pero también llegamos a esta elección de manera inédita desde nuestro orden jurídico con la oportunidad de materializar ya la paridad de género en la elección a los cargos de la Cámara de Diputados Federal y en la vocación o en la exigencia que se replica a los congresos estatales. Por primera vez en nuestro orden jurídico nacional tendremos en la representación política de la Cámara de Diputados Federal el mismo número de mujeres y de hombres despachando como congresistas. Este esfuerzo que se reconoció ya en nuestro texto fundamental, debo informarles, se dio a partir de la construcción jurisprudencial de la Sala Superior del Tribunal Electoral, que fue lo que se concretizó con la reforma política de paridad con la que hoy
estamos también contendiendo. Quedó una asignatura pendiente en la perspectiva de la paridad, que hoy es exigencia constitucional en los congresos en materia de renovación de los ayuntamientos. Hay una vocación en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, hay una exigencia expresa en la legislación a los institutos políticos de, a través de sus procesos internos, establecer la paridad en los distintos cargos de elección que postulan. En muchos estados del país determinaron la paridad parcial, si me permiten, en los cargos de los ayuntamientos en su andamiaje legal, la paridad vertical como realidad de muchas legislaturas estatales con las que hoy se contiende a la elección, y la paridad horizontal como una asignatura cristalizada en parte de cara a este proceso electoral, y ya con criterios jurisprudenciales de la Sala Superior del Tribunal Electoral que tendrán que hacerse realidad en los próximos comicios municipales posteriores a la elección de este 7 de junio. Con esos instrumentos previos estamos llegando a la elección en nuestro sistema jurídico este día 7 de junio. Es muy importante comunicar con ustedes desde la función de tutela judicial dos temas que creo que son muy trascendentes en la perspectiva en la que ustedes nos van a visualizar. En la reforma de febrero del año pasado se reconoció como principio constitucional, o se sumó con esta característica a nuestra materia electoral, el de máxima publicidad de frente a las elecciones. Ese es el estatus o calidad que le reconoció el Poder Revisor de la Constitución en México. Lo equiparó el principio de máxima publicidad de frente a las elecciones al nivel del principio de imparcialidad, equidad, legalidad y certeza. ¿Cuál era la pretensión del Poder Revisor de la Constitución al equiparar el principio de máxima publicidad en los procesos electorales? En la perspectiva de un servidor, que mejorara el contenido del debate político en nuestros procesos electorales. ¿Y qué significa mejorar el contenido del debate político? No significa neutralizar el debate vigoroso, vehemente, muchas veces pasando los márgenes inclusive de tolerancia en un sistema democrático. No significa neutralizar eso. Lo que significa es propuestas políticas concretas, claras, de partidos políticos, candidatos de frente a las elecciones, como el fundamento mínimo del derecho de los ciudadanos a ser informados de para qué y por quién van a optar en un proceso electoral. Creo de manera muy respetuosa que tenemos mucho por hacer en la perspectiva de la ley, en el desarrollo legislativo de frente a este principio constitucional. Creo que le salimos debiendo al reconocimiento en el proceso electoral al principio de máxima publicidad. Tenemos un muy robusto, dijo el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, muy robusto sistema electoral, pero dentro de esto robusto ocupa un lugar muy especial las prerrogativas de acceso a tiempos del Estado de propaganda política de los partidos.
ocupa un espacio. Son millones y millones de promocionales los que tienen los partidos políticos en la contienda electoral en nuestro país. Nosotros creo que tenemos como asignatura muy importante si en estos promocionales hay como fundamento contenidos de propuestas políticas claras, directas, propuestas políticas que puedan ser contrastadas con las otras opciones que contienden, pero fundamentalmente con la ciudadanía. Un tema que por último a mí me interesa muchísimo compartir con ustedes por la forma en que está orientado el debate es que llegamos a esta elección en esta nueva arquitectura constitucional y legal con un procedimiento específico para sancionar conductas concretas por violaciones a los principios constitucionales y a las normas en materia electoral. Tenemos hoy en esta edificación dos procedimientos en nuestras leyes generales. El primero, que es el procedimiento ordinario sancionador, pero de cara a los procesos electorales, que es lo que hoy nos ocupa, al procedimiento especial sancionador. Esto es uno de las más importantes aportaciones de la reforma política electoral. Este procedimiento nace precisamente para atender violaciones que se cometan dentro de los procesos electorales. El procedimiento es sui generis, si me permiten ponerlo en esta perspectiva. Es el Tribunal Electoral, a través de la sala especializada, que tuvo su origen precisamente con motivo de la reforma, el encargado de resolver estos procedimientos especiales sancionadores que tienen como primera cualidad ser sumarísimos para poder hacerse efectivos sus consecuencias en el proceso electoral. Pero estos procedimientos, como ustedes seguramente ya lo han escuchado, se desahogan por una unidad de lo contencioso electoral del Instituto Nacional Electoral. El volumen de procedimientos especiales sancionadores que se han dado, que se han tramitado y que se han resuelto con motivo de la reforma política electoral ya alcanza algunos centenares. En esta perspectiva de tener a un órgano administrativo del Instituto Nacional Electoral enjuiciando, esto es, desahogando el procedimiento, y a una sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolviéndolo, nos enfrenta a varios retos. Hoy, en la materialización de los procedimientos, pero sin duda alguna el día de mañana a una revisión exhaustiva, seria, sólida, sobre su viabilidad. Lo digo en la perspectiva de lo que vivo cada día en el trabajo. La sala especializada está dentro de los estándares de designación que exige esta sala. Es propuesta a partir de un examen de selección en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y luego requiere votación calificada del Senado de la República. El andamiaje de la unidad de lo contencioso electoral creo que merecerá un debate muy importante de frente a tratar de empatarla, lo digo en esa lógica, de abrigarla con los estándares que hoy exige el sistema interamericano para todo órgano de enjuiciamiento o todo órgano que lleve a cabo procedimientos que pueden tener como consecuencia la imposición de una sanción a personas físicas y morales. El esfuerzo
que está haciendo hoy la unidad de cara al cúmulo de denuncias y quejas que se están dando en los procedimientos especiales sancionadores, creo que tiene que ser arropado por un andamiaje legal sólido que le permita transitar en estos procesos electorales. Estas son, muchísimas gracias, estas son solo algunas perspectivas que me interesaba compartir con ustedes de frente a la tarea de la Sala Superior. No soy un hombre que me anime mucho a la numeral. Déjenme decirles, para que ustedes se hagan un juicio, no me interesa fijarles un posicionamiento en lo que quiero transmitirles. En los procesos electorales 2012, 2009, se habían tramitado en el conjunto de lo que somos el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los procesos pasados, en cada uno de ellos aproximadamente entre 1.500 y 2.000 juicios. Hoy, en este proceso electoral, estamos rondando los 15.000 juicios en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esto explica el volumen de trabajo, las cargas de trabajo que estamos desahogando de cara a este proceso electoral. Me robo un minuto. Quisiera terminar diciendo, sobre todo porque creo que ustedes, observadores que hoy nos visitan, han atestiguado en estos días hechos de violencia, que en algunos casos han trascendido a la persona de candidatos de diferentes partidos, incluyendo independientes. Han atestiguado manifestaciones públicas, protestas sociales, muchas con la justificación necesaria de falta de respuesta estatal eficaz a reclamos legítimos. Otras han rebasado los márgenes permisibles en una sociedad democrática. Todas las formas de expresión deben conducirse hacia un diálogo plural entre el Estado y los diversos grupos que representan a la sociedad. Ese diálogo de antemano debe aceptar por parte del Estado y quienes lo representamos la crítica, la divergencia y la oposición. Pero también ese diálogo exige a los ciudadanos capacidad de argumentar, de querer lo justo, pero reconociendo el valor del Estado de Derecho. Solo así se puede abonar a un diálogo serio y apostar a su prevalencia. Los intereses de una sociedad justa son universales. Es responsabilidad de todos los que estamos aquí. Por ello, la importancia de la observación electoral que testificará la jornada del 7 de junio. La misión, en mi perspectiva, implica compartir experiencias asumidas en otras latitudes, en procesos electorales asimilables, o bien en naciones que han alcanzado un desarrollo democrático avanzado y que transmiten por ello una aportación probada ya en cuanto a sus resultados. La opinión que nos van a proporcionar emerge como un juicio directo sobre nuestro desempeño democrático. En ocasiones, las observaciones electorales han generado cambios de cultura política, cambios legislativos, como ha acontecido en muchos países motivados por el ejemplo y crítica que aportan ustedes. Octavio Paz avisoraba, la democracia moderna no está amenazada por ningún enemigo externo, sino por sus males íntimos. Muchísimas gracias por su paciencia. Muchas gracias, doctor Carrasco.
Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, solo por Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Roxana Noriega. Hasta la próxima. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos.